Abrimos tema central, hablamos en el arranque del programa de la situación de las farmacias, uno de esos lugares en el que al final todos acabamos visitando. Pues sí, y con cuyos responsables se establecen relaciones que llegan a la auténtica amistad hasta el punto de que en algunos momentos son hasta confidentes de sus clientes y usuarios. Hay quien podría pensar que por esa necesidad es difícil que puedan atravesar por problemas económicos, porque quien más quien menos siempre necesita algún medicamento, pero un reciente estudio elaborado por estos profesionales vuelve a poner el foco sobre la difícil viabilidad de algunas boticas situadas sobre todo en la zona rural. Por otro lado, la aplicación de mecanismos como la receta electrónica, los cambios en el copago de los medicamentos, todos estos asuntos hacen que las farmacias siempre sean asunto de actualidad. Y por eso hoy nos asomamos al mostrador, como decía esto hace un momento, pero no precisamente para pedir unas aspirinas. Pues vamos a saludar al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, responsable autonómico también, por cierto, Carlos Terceño, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer. Hablaba de las aspirinas, Mario, no sé, lo de las aspirinas. ¿Seguimos abusando de la automedicación, Carlos? No. Bueno, yo la automedicación siempre hago hincapié en que debe ser una automedicación responsable. La automedicación responsable es un buen recurso para el sistema, para hacerlo viable y siempre pues teniendo en cuenta que los medicamentos se dispensen en la oficina de farmacia y con el asesoramiento de un profesional experto en el medicamento a la hora de utilizar estos productos. Hay productos que no requieren receta médica y medicamentos que no requieren receta médica, como es el caso de la aspirina que hablábamos, pero si tienen riesgo de interacciones, efectos adversos, deben consumirse con moderación cuando son necesarios para patologías que no requieren un diagnóstico médico y que, bueno, hay pacientes que no pueden utilizar. Por ejemplo, un paciente que utiliza acenocumarol o sintrón no puede tomar de manera libre un comprimido de aspirina, si debe ser el farmacéutico en este caso el que haga una dispensación responsable de esos medicamentos para evitar estos problemas. Carlos, ¿cómo está la salud de las farmacias en Valladolid? Bueno, vamos poco a poco superando los años más difíciles de la crisis, pero todavía parte de esa pérdida de músculo que tuvimos que padecer, como el resto de profesiones, tampoco en este sentido éramos diferentes, todavía no se ha recuperado. Y bueno, tenemos que asumir nuevos costes, como la implementación ahora el 9 de febrero del sistema de verificación de medicamentos, que creo que va a ser un sistema que va a permitir mejoras en salud pública, una mejor trazabilidad de los medicamentos y sobre todo evitará posibles falsificaciones y una mayor seguridad. Esto lógicamente implica unos costes que de nuevo asumirá la oficina de farmacia en gran medida, pero también mejorará el uso de los medicamentos y la salud de los ciudadanos. Carlos, pero parece que hay buena salud. Quiero decir, hay algunas farmacias que están haciendo unas reformas verdaderamente espectaculares, ¿no? Algunas que parecen el Corte Inglés, ¿ya? Bueno, quizás en Valladolid o en Castilla y León no tanto. Hay alguna farmacia en el ámbito urbano que tenga un poco más de movimiento, pero no hay que olvidar, por ejemplo, que en Valladolid, de las 85 farmacias que tenemos en el medio rural, un 30% son farmacias de viabilidad económica comprometida. Farmacias que realmente hacen un gran esfuerzo teniendo en cuenta el perfil de este tipo de establecimientos, con un profesional farmacéutico, con la importancia que tiene la accesibilidad de los medicamentos en todo el ámbito rural, pues realmente con muchos problemas para subsistir. Por eso sí, hay mucha diferencia entre la farmacia rural, supongo, ¿no? Y la farmacia en la capital, en este caso. Bueno, tampoco quiero establecer dos frentes, farmacia rural, farmacia urbana, porque hay muchos perfiles de farmacias, tanto en el ámbito rural como urbano, pero es cierto que la importancia de la farmacia rural, que en ocasiones está dando atención y servicio a zonas donde no hay otro profesional, a veces ni siquiera titulado, mucho menos sanitario, y dando acceso al medicamento en condiciones de garantías a toda la población, pues hay que ponerlo en valor, y recordar que esas farmacias pues a veces tienen serias dificultades para subsistir. Y bueno, de ahí está el reajuste del margen que realiza, en este caso con las recetas con cargo al seguro, la SACIL, incrementando algo el margen de esas farmacias, lo que les permite tener
pequeño balón de oxígeno para poder subsistir. Hablamos de 80 y tantas en la provincia. ¿Cuántas hay en la capital? ¿Cuántas farmacias hay en la capital, Carlos? Hay 284 farmacias en total en Valladolid, de las que 85 son rurales y 25 son semiurbanas, farmacias de Arroyo, por ejemplo. Entonces, bueno, salen unas 190 en la capital, más las 25 del ámbito semiurbano. ¿Son suficientes, Carlos? Yo entiendo que son suficientes, sí. Yo creo que la atención farmacéutica en la provincia está totalmente garantizada, tanto en horario normal como en servicios de urgencia. Hablamos de la receta electrónica, el modelo que parece que está bien asentado, o sigue teniendo algún fleco por ahí. Bueno, trabajamos para que siga siendo un sistema de dispensación muy eficaz, cómodo para el ciudadano. El ciudadano, desde que existe la receta electrónica, se ha hecho más responsable de su medicación, lo cual creo que es positivo. También ha supuesto una descarga del sistema asistencial, pero bueno, pues hay flecos sobre los que trabajamos para conseguir que la implantación sea todavía mayor. Está en torno a un 70% de las dispensaciones en Valladolid. Creemos que puede llegar a un 80, 85 como techo. Sería bueno que se implementara los medicamentos de visado en receta electrónica, que es algo que está dando alguna dificultad, pero creo que el nivel de incidencias está siendo mínimo. Apenas hubo alguna caída al principio de su implantación, pero ahora prácticamente no hay incidencias. Hemos conseguido con otras comunidades y con el control del Ministerio de Sanidad implementar la interoperabilidad con el resto de comunidades. Ya solo queda Madrid, es decir, un ciudadano de cualquier receta electrónica de España puede retirar su medicación en Castilla y León, o cualquier ciudadano de Castilla y León la puede retirar en otras comunidades de España, lo cual creo que es positivo. Y bueno, pues también se ha conseguido ese proceso con mínimas incidencias. Queda algún paso más, pero creo que se está trabajando con eficacia y seguridad. Mencionaba antes un porcentaje de un 30 o 35% de esas farmacias del medio rural en situación de dificultad económica. ¿Cuántas de esas estarían amenazadas de cierre? ¿O es posible salvarlas todas? ¿Siguen en ese estado estable dentro de la gravedad, por emplear un símil médico? Bueno, eso ya son circunstancias muy particulares respecto a la posibilidad de cierre. Evidentemente, entre ese 30%, que se considera que tiene un nivel de facturación que está al límite de lo que se puede tolerar, pues puede haber circunstancias personales, familiares, que pueda conseguir que alguna de esas farmacias se sostenga, o al revés. Entonces es difícil. Siempre hay cierres de farmacia. En Castilla y León los ha habido, en Valladolid este año no, pero existe esa posibilidad y ese riesgo. Nosotros trabajamos por ayudar a esas farmacias, y también las administraciones, y aquí pues quiero agradecer la ayuda de la Junta de Castilla y León, primero por la asignación de ese reajuste del margen. Recientemente hemos llegado a un acuerdo con la Diputación de Valladolid para que las mejoras tecnológicas que necesitan las farmacias para ese sistema de verificación de medicamentos que comentaba anteriormente se lo financien a esas farmacias, y en este caso la Diputación les va a ayudar, y trabajamos siempre pues para que ese reajuste del margen que decíamos, por ejemplo, las farmacias más grandes tienen un reajuste del margen pero a la baja. Entonces digamos que hay un sistema solidario en cuanto al margen de los medicamentos con cargo al seguro, que permite ayudar a esas farmacias y, en la medida de lo posible, evitar el cierre, porque la clave del modelo de farmacia es la accesibilidad, y que el medicamento esté accesible en el 99% de los ciudadanos de este país. Entonces, si cierran esas farmacias, el sistema realmente se cae. Sobre el copago de los medicamentos, que en esto ha habido cambios con la entrada más del nuevo gobierno. Yo no sé si en estos años en los que ha estado aplicándose han notado que ha habido personas de escasos recursos económicos que les hayan comentado a los farmacéuticos: pues mira, yo no voy a seguir con esto, que no puedo pagar el copago, y luego si eso ha generado mucha confusión y mucha dificultad. ¿Qué medicamentos tienen copago? ¿Qué porcentajes de copago? Yo no sé si esto está suficientemente claro para usuarios y para farmacéuticos. Bueno, el copago ha existido siempre, desde que yo trabajo hace más de 20 años en oficina de farmacia. Lo que pasa es que hace unos años cambió el sistema de copago, y no todos los pensionistas recibían de manera gratuita su medicación ambulatoria.
pero antes los pacientes activos también pagaban el 40% de los medicamentos y demás. Se hizo un copago en ese momento dependiendo de la renta, incluyendo a los pensionistas como parte pagando parte de la medicación ambulatoria. Realmente yo no he tenido la sensación de que muchos pacientes hayan dejado de retirar su medicación por el copago, que son 8 euros al mes en los pacientes de rentas más ajustadas, o es un copago cero, no pagan nada en determinadas pensiones no contributivas, o por ejemplo parados de larga duración, que antes sí pagaban un 40% de la medicación. En ese sentido, las condiciones de copago pues fueron algo más exigentes también como consecuencia de la crisis. Yo, en mi trabajo de investigación he hecho estudios de consumo de medicamentos, por ejemplo antipsicóticos, donde se aprecia que algunas medidas legislativas, visados, entrada de genéricos, pueden afectar al consumo de estos medicamentos, y el copago no afectó en absoluto al consumo de esos medicamentos. Es decir, no hubo un bajón ni una bajada. Ningún paciente que utilizara esos medicamentos dejó de consumirlos a causa del copago. Resulta, bueno, tal vez también el copago permitiera un uso más racional en algunos medicamentos que pudieran retirarse de manera un poco descontrolada. Bueno, si es gratis me llevo 10 paracetamol, me da igual, pues ya igual los necesito, se los doy a alguien, y eso es posible que desapareciera, y que hicieran analgésicos, por ejemplo, si se observara una reducción en el consumo, que en todo caso creo que a nivel de uso racional del medicamento fue positiva. Yo no considero que el copago debe ser lo más justo posible en función de la renta del paciente. Creo que la farmacia colaboró y ayudó para que un sistema más complejo a la hora de asignación del copago se pudiera implementar con éxito. Y creo que ha sido un sistema en general no negativo, no puedo decir que... Mencionaba hace un momento ese mecanismo de verificación de medicamentos que se empieza a aplicar a principios de febrero de manera muy sintética. ¿En qué consiste? Bueno, los medicamentos van a incluir un código bidimensional, un código BIFI, que va a identificar de manera exclusiva ese medicamento. Esos datos se van a enviar a un repositorio que hay en Madrid, que a su vez conecta con la Unión Europea, y va a verificar que ese medicamento verdaderamente existe, es legal, no ha sido dispensado antes, no tiene unas fuentes fraudulentas y demás, y en el momento que se verifica la dispensación se puede realizar de tal manera que se conoce exactamente si hay un problema, por ejemplo, de farmacovigilancia, de algún lote que tenga algún defecto, se puede identificar el lote, exactamente el medicamento que se ha dispensado a cada persona. Trazabilidad, en definitiva. Sí, permite facilitar la trazabilidad y permite sobre todo evitar problemas de salud pública en el sentido de lotes defectuosos que en ocasiones puede ocurrir, y evitar la posible falsificación de medicamentos. El sistema sanitario está en debate permanente, ¿no? Su sostenibilidad en el futuro. El sistema de dispensación de medicamentos también debería ser revisado. Lo digo porque si nos traemos a un americano y ve que un diabético entra a una farmacia y paga 4 euros y se lleva unas dosis de insulina, que eso a él le costaría un auténtico dineral, pues seguramente, por un ejemplo muy extremo, sí, de un país en el que esto está regulado de otra manera, pues alucinaría bastante. Yo no sé si el sistema debe ser revisado o no, si es sostenible a largo plazo o no. Vamos a ver, todo sistema puede mejorar. Yo creo que el sistema de dispensación de medicamentos en España, y comparado con otros países occidentales, es muy bueno. Creo que puede ser mejor, se puede aprovechar la red de farmacias y el potencial de esos profesionales para hacer aspectos más asistenciales, en adherencia, en farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico, las experiencias que se hacen ya como los estudios de seguridad con la red Centinela de Castilla y León, como trabajos de adherencia, donde Castilla y León es una de las comunidades con mejor ratio. Creo que son muy positivos y creo que se puede seguir avanzando. Pero creo que el sistema de dispensación de medicamentos en Castilla y León, en España, es muy eficiente. Tenemos unos medicamentos muy baratos en comparación con los de nuestro entorno. Tenemos la accesibilidad de esos medicamentos en un tiempo récord, gracias a veces a la distribución también. Prácticamente en el 99% de la población, esas farmacias rurales que hablábamos antes, que dan servicio a pueblos donde un sistema más economicista y demás probablemente derivara a esas farmacias a un ámbito más urbano o más rentable económicamente. Hay que darle más cancha al farmacéutico en el conglomerado del sistema de salud pública. Lo digo porque muchas veces lo
comentábamos al principio, hace de cuasi médico. Me duele esto, me pasa esto, ¿qué me tomo, qué no me tomo? Y bueno, hay determinadas pautas en las que, bueno, sin llegar evidentemente a invadir competencias de nadie, podría tener más relevancia. Una tarea fundamental y no queremos en absoluto tocar sus competencias ni la de otros profesionales sanitarios. Evidentemente hay patologías que no requieren un diagnóstico médico y que pueden ser tratadas con medicamentos sin prescripción, donde el sistema encuentra un gran alivio en la dispensación activa, en el consejo farmacéutico, a veces simplemente para no tomar ningún medicamento también, que es algo que muchas veces, bueno, pues un antipirético, un poco de agua, pasar una semana en cama es necesario para curar una gripe y no hay mucho más tratamiento. Entonces, ese consejo y ese aspecto de la profesionalidad que el farmacéutico puede dar también para aliviar el sistema es muy importante y creo que debe utilizarse más. Creo que es bueno que los farmacéuticos estén en los planes de salud, los farmacéuticos de oficina de farmacia. Creo que es positivo estos proyectos asistenciales que se extiendan cada vez más y creo que vamos avanzando en ese camino y es importante seguir por esa línea. Sobre la homeopatía ha habido también un gran debate, si todos estos productos han de dispensarse en las farmacias o no. ¿Cuál es su posición? Mi posición es que los medicamentos, en la medida que sean medicamentos, deben dispensarse en la oficina de farmacia y ese es un aspecto en el que yo hablo como farmacéutico de oficina de farmacia, no desde un punto de vista científico. O sea, yo no creo que no debemos entrar, o no es mi papel entrar en un debate científico en esto respecto a la homeopatía, y sí a que si un medicamento es considerado como tal, debe dispensarse en la oficina de farmacia. Esa es la única posición que tengo al respecto. Pero debe revisarse esa cartera de productos homeopáticos y determinar si son medicamentos o no lo son. Siempre debe revisarse el nivel de evidencia científica de todos los productos que sean considerados como medicamentos, ya sean homeopáticos o alopáticos. Y hay medicamentos o hay productos que están entrando como medicamentos continuamente y dando soluciones a pacientes, y es muy positivo, y hay otros principios activos donde quizá pueda revisarse el nivel de evidencia. Para que un medicamento sea considerado como tal debe haber evidencia científica. Carlos, imaginemos que yo soy farmacéutico. ¿Qué requisitos debería tener para abrir una farmacia? ¿Se puede abrir tranquilamente? ¿Yo compro el local o hay que pedir algún permiso? ¿Hay que estar más lejos de otra o más cerca de otra o más lejos? En Castilla y León la red de oficinas de farmacia está regulada por la administración y cuando hay una zona que requiere una oficina de farmacia se abre un concurso de méritos donde pues distintos aspirantes con o sin oficina de farmacia. Es frecuente que, por ejemplo, farmacéuticos de esas farmacias rurales económicamente comprometidas también aspiren a concursar a esas farmacias de un ámbito más urbano o así. Y entonces, en función de los méritos, el baremo de méritos en Castilla y León incluye pues méritos académicos, de investigación, experiencia profesional, pues se puntúa, también hay un examen, o hubo un examen en la última convocatoria, se puntúa ese baremo y los candidatos con más puntuación obtienen la posibilidad de abrir una farmacia en una determinada zona. A partir de ahí deben conseguir buscar un local que cumpla los requisitos legales de distancia, etcétera, y abrir la oficina de farmacia con todos los requisitos legales de existencias mínimas, metros cuadrados, etcétera, que indica la legislación. Muy bien, Carlos, pues esperemos haber despertado el interés de nuestros oyentes y no haberles provocado un dolor de cabeza que necesiten una aspirina de nuestro amigo Carlos. Esperemos que no. Muchas gracias. Gracias al presidente del Colegio de Farmacéuticos, Carlos Treceño, por estar hoy aquí con nosotros.